¿Qué está pasando en Colombia y por qué es importante que tú lo sepas? Todos conocemos la cara amable de Colombia, las playas caribeñas, sus grandes ciudades, pero sobre todo, algo que destaca continuamente de Colombia es la hospitalidad de su gente. Pero, ¿qué está pasando en Colombia y por qué todos los medios de comunicación hablan de una de las posibles peores crisis políticas de la historia del país? Miles de colombianos se han levantado contra el gobierno de Iván Duque y la mecha que ha activado estas protestas ha sido la reforma tributaria que su presidente quiere imponer en el país. Es cierto que cualquier reforma tributaria siempre supone, cierto rechazo tanto para unos como para otros. Da lo mismo del país del que estemos hablando. Cuando se toca el bolsillo de alguien hay que andarse con mucho ojo. Pero ¿por qué este clima de violencia en las calles de Colombia? Una respuesta sencilla: el pueblo está cansado y esta ha sido la gota que colma el vaso. Pero bueno, no somos de respuestas sencillas y para entender un poquito mejor por qué la sociedad, que a los ojos del resto se caracteriza por su amabilidad, por la hospitalidad y por la alegría, acaba de explotar al grito de no más violencia, tenemos que retomarnos a unas cuantas décadas atrás. Bienvenidos a 1964. Bueno, lo cierto es que deberíamos de retroceder algo más en el tiempo, pero tendría que estar aquí muchos más minutos y tampoco quiero aburriros. Así que vamos a ir con lo esencial. En 1964, estos señores de aquí se constituyeron como grupo ya en sí, como tal. Es decir, nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, a ellos les gusta llamarse algo así como el Ejército del Pueblo. Lo cierto es que fue una organización guerrillera y terrorista de extrema izquierda. Sus ideales, los principios del marxismo-leninismo. ¿Por qué nacen? ¿Por qué esta ideología? ¿Por qué en este momento? Y sobre todo, ¿pero qué tiene que ver todo esto con la situación actual? Bueno, vamos poco a poco. Bueno, un apunte que no podemos pasar por alto para comprender toda esta movida es que en esta época el mundo se encontraba completamente dividido. Bipolarismo político a tope, la Guerra Fría y obviamente la oleada de revoluciones en América Latina por aquella época. Pero todo esto lo dejamos para otro momento. El caso es que tenéis que saber que el clima en América Latina por aquel entonces era muy tenso y que la Guerra Fría fue así, de andar por casa, una guerra por la conquista de las mentes, una guerra que se desarrolló a través de instrumentos de la guerra psicológica. Y justo aquí está el kit de la cuestión. Bueno, en un principio el levantamiento de las FARC estuvo influenciado por la exigencia de una redistribución agraria nueva y unas cuantas historias más que no tenemos tiempo para explicar. El caso es que estaban en contra del gobierno de aquel entonces. Por esos años se trataba de un grupo aislado con un pie de fuerza pequeñito. Contaba con alrededor de 900 combatientes a finales de los años 70, así que sus capacidades militares eran muy limitadas. Sin embargo, todo cambió cuando en los años 80 el dinerito del narcotráfico multiplicó los recursos de la guerrilla, se ampliaron los frentes y se modernizó el armamento. Desde aquel entonces han conseguido ser el segundo grupo armado más fuerte del mundo, obteniendo ingresos de más de 1 millón de euros anuales. Pero el verdadero problema viene aquí. Los FARC también están en el top 10 de los grupos terroristas más peligrosos, con acciones durante más de 50 años. Y es que no solo abarca la guerra de guerrillas, sino el continuo asesinato de civiles. Su enfrentamiento contra el gobierno colombiano, al que pretendían arrebatar el poder, se ha cobrado hasta 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 6 millones de desplazados. Y aunque en 2016 se firmó un acuerdo de paz, ya se ha demostrado que el fin del conflicto armado no es el fin del conflicto real. Bueno, y ahora ya con todo esto, volvemos al 2021. Actualmente los colombianos dicen estar cansados de que la policía abuse de su autoridad. ¿Por qué? Bueno, esto tiene una lógica histórica que seguramente tú solito puedes intuir. La policía colombiana está entrenada y preparada para enfrentarse a un enemigo en común, las guerrillas marxistas, esas de las que hablábamos antes. Y los ciudadanos ahora denuncian que esta forma de actuar de los policías ya no es justificante. Cuando el pueblo se manifiesta contra una reforma tributaria, como es el caso actual,
Se espera que se les trate como a ciudadanos que hacen uso de sus derechos democráticos, porque amigos, manifestarse es un derecho. Bueno, después de este secreto que os he desvelado, el caso es que cuando Iván Duque llegó al poder tenía la misión o el deber de implementar el acuerdo de paz con los FARC, que es el del 2016. Sin embargo, para todos los colombianos que han salido a las calles estos días, Duque no está haciendo lo suficiente y de hecho también denuncian que está disminuyendo los esfuerzos por hacer justicia a las miles de familias que sufrieron las consecuencias de estos grupos armados. Una mezcla entre temor, resignación, desinterés y falta de empatía es el legado emocional de un conflicto armado que duró décadas y que todavía no ha puesto punto y final. Por eso, aunque no se trata de negar la cara amable de Colombia, es importante conocer y enfrentarse a la realidad de que Colombia aún tiene un reverso en el que, aunque el conflicto armado ya no está, el conflicto sí sigue ahí. Y sin voluntad real de solucionarlo, ningún acuerdo de paz conseguirá que la sociedad viva realmente en paz.